Saludos. En esta presentación hablaremos sobre qué debemos de hacer ahora. Ahora es antes de que ocurra un terremoto. Y lo más importante para hacer ahora es prepararse. En cualquier sitio que estemos. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquiera. Primero debemos de desarrollar una conciencia sísmica. A cada sitio que visitemos debemos de estar conscientes de cuáles son los peligros potenciales y debemos de identificar inmediatamente qué lugares son los seguros para pasar un terremoto. Y esto implica un sitio donde en nuestros hogares identifiquemos dónde meternos debajo, dónde nos vamos a proteger. Si estamos en el centro comercial, saber dónde nos vamos a guarecer, dónde nos vamos a proteger. Así que es identificar todos los lugares seguros en donde sea que estamos. Y eso es todo el momento. En nuestros hogares, en las oficinas, en los trabajos, en todos los sitios en los que nos encontremos, tenemos que inspeccionar esa estructura, a ver si tiene grietas o no tiene grietas. Y debemos de identificar cuáles son los objetos que no son estructurales, es decir, todos los objetos que están dentro de un cuarto, por ejemplo, de un lugar en el que estemos dentro de esa estructura. Y todos esos objetos estructurales son bastante peligrosos porque pueden estar moviéndose de lado a lado en el caso de que ocurra un evento sísmico. También tenemos que saber cuáles son las rutas de desalojo en la casa o en el edificio en que nos encontremos. Siempre tratar de saber, mirar dónde se encuentran los lugares para salir o desalojar esa estructura. Nos debemos también de familiarizar con los mapas de desalojo por tsunami. En la red sísmica hay una parte que se dedica a estos mapas. Así que si usted vive en la costa, yo le sugiero que vaya y busque el mapa de desalojo de ese municipio en particular donde usted vive y se lo aprenda y sepa cuáles son las rutas de desalojo. De igual manera, cuando viajamos a ciertos sitios, por ejemplo, si yo vivo en un lugar que no es susceptible a tsunami, pero voy de paseo a Cabo Rojo o voy a la playa en Aguadilla, pues debería de tener conocimiento de cuáles son las rutas de desalojo en ese sitio que voy a visitar. Debemos de tener una mochila de seguridad y también saber dónde se encuentra esa mochila de seguridad. Cuando ocurra un evento sísmico, luego se hace un desalojo, pues lo que debemos de saber es extraer esa mochila de seguridad para poder utilizarla luego de que ocurra un evento sísmico. Tenemos que asegurarnos también que todos en la casa o en el trabajo sepan qué hacer en caso de una emergencia. Por lo tanto, esto implica que debemos de discutir con nuestro núcleo familiar o con nuestros roommates o las personas que vivan bajo un mismo hogar o que trabajen en un mismo sitio. ¿Qué es lo que se debe de hacer en caso de que ocurra una emergencia? El hablarlo y el discutirlo te pone en mejor paso a la preparación. Si estás en un sitio donde tú trabajas o donde vives, es bueno establecer comités de seguridad. Y esos comités de seguridad consisten de personas que trabajan o viven en un mismo lugar y saben qué se debe de hacer cuando ocurra un evento sísmico o cualquier otra emergencia. Así que no necesariamente tiene que ser un terremoto, puede ser cualquier otra emergencia. Y estas personas de estos comités de seguridad se deben de entrenar para saber qué hacer en estos casos y poder ayudar a organizarse mejor. Y para esto también aplica un programa en el cual uno se certifica en primeros auxilios. Eso puede ser diferentes programas. En el caso de CERT, que es Community Emergency Response Team, te prepara bastante bien para cualquier tipo de emergencia, porque en una comunidad, por ejemplo, los que viven en esa comunidad
son los primeros respondedores en cierto momento. Cuando hablamos de inspeccionar y corregir, esto aplica a los lugares donde vivimos. Debemos de inspeccionar estos lugares por problemas estructurales, es decir, si alguna columna sabemos que está agrietada o si hay algún aspecto estructural que hay que atender. Es sumamente importante analizarlo porque por ahí, por esas grietas o por ese fallo estructural, se convierte en una desventaja para cuando ocurra un evento sísmico. Para hacer esto deberíamos de pedirle a un ingeniero estructural que evalúe la integridad de esa estructura. Debemos de asegurar a la pared aquellos muebles que sean más altos que el doble de su base. Por ejemplo, un librero o algún gabinete. Este tipo de estructura, si no está sujetada a la pared, cuando venga una onda sísmica, puede colapsar y caer. Muchas veces le puede caer a una persona encima. Lo mismo va a suceder con cuadros y gabinetes, que tenemos ciertas cosas guardadas en los gabinetes. Se debería de tener como algún tipo de pestillo para evitar que esa puerta de gabinete se abra cuando empiece a sacudirse el suelo. Sepamos que los objetos no estructurales son la mayoría de las veces lo que causa heridas graves. Y aquí nosotros podemos ver en esta figura abajo un lugar en donde están regados todos los muebles. Si tú no sabes dónde te vas a meter debajo de un sitio, pues entonces estos muebles te pueden caer encima, al igual que todo lo que ellos tenían encima. En términos de muebles, fíjense cómo se deben de agarrar a la pared. Esto aplica en Estados Unidos, donde las construcciones no son iguales que las de Puerto Rico. Por ejemplo, aquí vemos como una franja, generalmente de algún material bastante duro, digamos algún tipo de cuero o vinil, está clavado contra el costillar de la pared, y así agarrando por encima ese mueble. Aquí en Puerto Rico podemos hacer algo similar y simplemente pues podemos utilizar angulares de metal para agarrar el mueble de la pared de concreto. Y otro peligro que es sumamente importante tener en cuenta son los calentadores, especialmente si son de gas, y estos hay que ajustarlos de la mejor manera posible a la pared para que no se muevan. En términos de estructuras, esto es lo que hacen los ingenieros. Hay que tener los dispositivos especiales para agarrar bien los diferentes componentes de la estructura. En este caso, en Puerto Rico hay casas de madera. Este caso es para casas de madera, pues deben de tener este tipo de los diferentes dispositivos para asegurar que los diferentes componentes no se muevan significativamente. ¿Qué es el plan familiar? Bueno, no hay mejor manera de estar preparado que teniendo un plan de emergencia familiar, y este plan de emergencia familiar lo debemos de discutir en familia para poder saber cuáles son las diferentes integrantes de esa familia, las descripciones de cada integrante, ¿verdad? Las edades, dónde estudian, dónde se encuentran, teléfonos, información de otros núcleos familiares en caso de contactarlos en caso de emergencia. Y esto no solamente aplica a terremotos, esto puede ser cualquier otra situación de peligro. Lo importante es tenerlo y saber qué hacer en caso de que sea necesario ponerlo en acción. Así que debemos de llenar este documento en familia, discutirlo, porque es de suma importancia para su efectividad. Cuando ocurra un evento sísmico, saber dónde está ese plan de emergencia y llevarlo a cabo. También es importante actualizarlo con frecuencia y practicarlo. Cuando se hagan simulacros,
siempre buscar ese plan de emergencia familiar y revisarlo. Aquí abajo tenemos una serie de enlaces que nos ayudan a poder tener una idea de cómo son estos planes de emergencia familiar. Pueden ser tan sencillos como lo que estamos observando: sus teléfonos, direcciones de correo electrónico, lugares de refugio o de asambleas. También podemos poner las escuelas de los niños, los nombres de personas que estén cercanas, que sean familiares, ¿no? Abuelos, tíos, las tías. Si tenemos personas que vivan en otros municipios, en otros países, es importante tener toda esa información, especialmente la información de los números telefónicos. Estos son los enlaces que vamos a ver más adelante, que le pueden ayudar a observar los planes de emergencia. Puede visitar cualquiera de ellos, puede estudiarlos, y mi recomendación es que imprima uno de ellos y lo llene, lo discuta con su familia y lo guarde en la mochila de emergencia. ¿Qué tiene esa mochila de emergencia? Esa mochila de seguridad debe estar accesible al salir de la casa o de la oficina o del salón. Puede también tener una en el carro y otra en el trabajo. Así que no solamente vamos a tener una mochila, es bueno tener varias porque uno no sabe en dónde te va a agarrar el terremoto. ¿Cuál es el contenido de esa mochila de seguridad? Pues debemos tener equipo de primeros auxilios. Es importante porque una vez ocurra un evento sísmico van a haber heridos, especialmente si es un terremoto fuerte. Así que si tenemos un botiquín de primeros auxilios, podemos ser los primeros en ofrecer esa ayuda tan necesaria a ciertas personas. Debemos de tener un radio y una linterna, y debemos tener sus baterías también. Y no tenerlas puestas, porque el tener unas baterías puestas en un radio o una linterna, pues entonces con el tiempo se agotan. Así que la recomendación es poner las baterías, dejarlas en un envase o ponerlas en una bolsa que tenga menor cantidad de aire para que así las baterías no se oxiden. Es bueno tener marcadores y libretas, bolígrafos. Y esta información es buena tener esto donde escribir en caso de que necesitemos escribir algo inmediatamente luego del evento. Debemos de tener unos guantes para trabajar con personas que hayan sangrado, o sea que no es bueno tocar a otras personas si están sangrando sin tener guantes. Y herramientas son buenas, tener una cierta cantidad de herramientas para poder hacer pequeños trabajos, ¿no? Un destornillador, un alicate, cosas que generalmente utilizamos y que nos pueden ser de utilidad. Juegos son importantes para entretener a las personas, especialmente a los niños. Tener unas barajas o algún tipo de juego que no ocupe mucho espacio en esa mochila es bastante beneficioso, porque así mantenemos a diferentes personas pensando en otras cosas y no en la desgracia que acaba de ocurrir. Es sumamente importante tener una lista de los ocupantes, tener cuáles son los nombres de esas personas, si tienen alguna condición médica, y eso viene siendo cualquier tipo de información especial referente a esas personas. Necesitamos también tener dinero en efectivo. Sería buena idea tener algún pito, silbato, cosa de que podamos hacer algún tipo de ruido si acaso quedamos adentro de una estructura, pero que hayamos podido tener acceso a nuestra mochila de emergencia. Definitivamente debemos tener agua, algo de comida y los medicamentos. Sumamente importante es practicar antes de que ocurra. Así que una de las cosas que decimos siempre en la preparación es saber qué hacer cuando ocurra un evento sísmico, y para saber qué hacer tenemos que practicarlo. Es verdad que no es lo mismo que te tomen de desprovisto a hacer un simulacro que ya tiene una fecha específica, pero igual nos ayuda a saber qué hacer. Cómo nos vamos a meter debajo de la mesa,
cómo vamos a salir a hacer el desalojo, cómo vamos a poner nuestro plan de emergencia en acción, qué números telefónicos necesitamos tener a la mano para hacer cualquier tipo de comunicación. Así que lo que se busca con esta práctica de simulacros es no quedarse básicamente congelados cuando ocurre el terremoto. Y esto es una de las excusas, una de las quejas más bien, que he escuchado a través de los años, es que ocurre un evento sísmico, la gente se queda congelada y no sabe qué hacer. Así que eso le quita tiempo preciado a la respuesta. Afortunadamente, la Red Sísmica de Puerto Rico organiza 2 ejercicios anuales. Uno se llama el Shakeout, que generalmente es en octubre, y este es un simulacro de terremotos, y el simulacro de tsunamis se conoce como Caribe Wave, que generalmente se hace para marzo. Y esto concluye nuestro tema de qué hacer ahora, antes de que ocurra un evento sísmico.